Ilustrísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el especial honor de recibir en esta tribuna al presidente de la República de Paraguay, don Federico Franco, al que va a presentar el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, don Jesús Manuel Gracia. La tribuna es suya. Muchas gracias. Buenos días, presidente Franco. Es para mí un honor estar hoy aquí presentando al presidente de la República del Paraguay, un país amigo, un país hermano, sin retórica, un país realmente cercano a España, y presentar a un presidente que, como el presidente Franco, que ha tenido una vocación política desde su juventud. Se afilió de joven al Partido Radical, al Partido Liberal Radical, ha seguido todo el cursus honorum de la política, desde intendente, lo que nosotros llamamos alcaldes, a gobernador, a vicepresidente de la República, y desde el 22 de junio pasado, y después de la aplicación del artículo 223 de la Constitución paraguaya, fue elegido presidente de la República. Junto a esta trayectoria, querría señalar que también el presidente Federico Franco es una persona que ha tenido una vida privada importante en el ámbito de la medicina, y que ese ámbito, como cirujano y como especialista en medicina interna, pues seguramente le ha hecho conocer mejor a las personas por fuera y por dentro, que es muy importante en política. Déjenme a continuación señalar algunas de las características de las relaciones tan importantes que tiene España con Paraguay. España tiene unas relaciones, como todos sabemos, históricas con el Paraguay, pero también unas intensas relaciones políticas. Su Majestad el Rey ha estado 3 veces en Paraguay, la última vez en noviembre de 2011 con ocasión de la 21ª Cumbre Iberoamericana que tuvo lugar en ese país. Es un país con el que ha recibido tradicionalmente a españoles y que viven más de 4.000 españoles en Paraguay, integrados en la vida paraguaya y colaborando y trabajando por el futuro de Paraguay. Y más recientemente es un país que nos ha enviado a ciudadanos paraguayos. Hay más de 100.000 paraguayos viviendo en España, perfectamente integrados, y que es una comunidad de las más queridas y de las más respetadas aquí en España. Tradicionalmente, en los últimos 20, 30 años, las relaciones de Paraguay han sido basadas en la cooperación. Había una relación de cooperación, que es uno de los países, Paraguay, prioritarios en la actividad de la cooperación española, y en ese sentido hemos desarrollado un trabajo conjunto importante a lo largo de estos años, que ha significado una transferencia de más de 210 millones de euros hacia ese país en distintos programas de cooperación, basados fundamentalmente en programas destinados a la cohesión social, al desarrollo económico, al fortalecimiento institucional, a la formación profesional, etc. Y querría mencionar un programa muy interesante que hemos desarrollado con Paraguay y que estamos en este momento ya a punto de transferir a las autoridades paraguayas, que es el PRODEPA, el Programa de Alfabetización y Educación de Adultos, que ha sido pionero en su campo, que ha sido un programa de educación bilingüe en español y en guaraní, y que creo que es un ejemplo para la comunidad iberoamericana y para todos los países donde se trabaja en estas áreas. Es también importante la cooperación cultural a través del Centro Juan de Salazar, que es uno de los centros culturales de referencia en el Paraguay y muy especialmente en Asunción, y que está empezando a expandirse y a hacer actividades en el resto de la República. Pero lo importante de Paraguay, creo yo, es que hemos pasado de hablar de cooperación preferentemente a hablar de otras cosas. Hablamos de esa relación política entre España y Paraguay y hablamos también de economía. Paraguay es un país que ha crecido enormemente en los últimos 10 años, tiene unas tasas de crecimiento que dan envidia a cualquiera y muy especialmente a los españoles, de más del 10% en este año, según nos comentaba ayer el presidente. Es un país que tiene riquezas naturales, que tiene una energía barata, que tiene grandes presas, grandes ríos, es un país productor de soja, trigo, caña de azúcar, es un país con una población joven,
un país que se está formando y que está haciendo un esfuerzo importante en educación para que esta población tenga también una incorporación al mercado de trabajo. Es un país de oportunidades y eso es lo que nos expresó el presidente Franco al llegar aquí y es lo que seguramente pues, nos va a detallar en su exposición. Paraguay y España son países hermanos y España quiere con Paraguay ese tipo de relación fraterna, pero también basada en intereses mutuos. Una relación que no puede estar pensando en lo que se llama en guaraní, si lo pronuncio bien, embaraté, es decir, dar lecciones a los demás, sino que tiene que estar basada en la amistad, en la franqueza, pero también en el respeto, en la solidaridad, en la igualdad y en la confianza mutua. Y es para mí muy especialmente, y les voy a señalar una cosa al presidente Franco, que es un gran aficionado al fútbol, es muy importante para mí estar aquí hoy presentando al presidente de Paraguay, porque yo soy de Zaragoza. Y como usted sabe, en nuestra ciudad queremos especialmente a Paraguay por la época de los zaraguayos. No nos olvidamos de Nino Arrúa, de Lobo Diarte o de Amarilla. Así que con esos buenos auspicios, y de Ocampos, claro. Así que con todo ese bagaje, señor presidente, le deseo la bienvenida a nuestro país y espero que tengamos estas relaciones fructíferas entre Paraguay y España. Sí. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, don José Luis Rodríguez, don Jesús Manuel, a Ramón, a Juan, a cada uno de ustedes, autoridades presentes, mi gratitud, mi reconocimiento, acompañado por el Canciller Nacional, el doctor José Félix Fernández Tigarribia, nuestro ministro de Industria y Comercio, el doctor Diego Zavala, nuestros diplomáticos acreditados al Gobierno de España y de un grupo empresarial encabezado por el ingeniero Roque Ardizone. Para nosotros resulta una satisfacción poder compartir con ustedes. Mis primeras palabras sean de reconocimiento y gratitud en la persona de don Jesús Gracia, a todas las autoridades de España, en particular al presidente de gobierno, por la generosidad, por el buen trato. Voy a comenzar haciendo una pequeña disquisición. Nosotros los paraguayos se nos enseñaron desde muy pequeño en la escuela a querer y amar a España. España es, como le llamamos nosotros, nuestra madre patria. De España surgieron los primeros expedicionarios que hicieron que la tierra donde yo vivo sea o tenga más tiempo de haber sido colonia española que República Paraguaya. Si consideramos 500 años del descubrimiento de América, es lógico y natural 300 años de haber sido provincia española y apenas 200 años de ser República Paraguaya. El idioma, la costumbre, la tradición, la religiosidad y otros aspectos hacen que el paraguayo se sienta absolutamente identificado con el pueblo y con la ciudadanía española. Por eso realmente nos sentimos como en nuestra propia casa. Llegar a España es lo mismo que estar en Asunción. Este motivo de la visita pretende instalar de alguna manera la marca de Paraguay. Paraguay es un país pequeño, tiene 406.752 kilómetros cuadrados, tiene apenas 6,5 millones de habitantes, ocupa la zona centro del Paraguay, un país mediterráneo, no porque esté sobre el Mediterráneo, sino porque no tenemos costa sobre el mar, entonces estamos en el medio de la tierra. Hago la aclaración porque a veces resulta difícil e incomprensible cuando hablamos de Mediterráneo, la gente cree que está sobre el mar Mediterráneo. Hecha esta aclaración, Paraguay tiene los problemas y los inconvenientes propios de un país que ocupa el centro de la tierra sin costa sobre el mar. Paraguay es un país que, es cierto, ha crecido mucho en los últimos tiempos. La predicción para este año del Fondo Monetario Internacional es del 10,5%, pero yo les dejo como un deber a los que están interesados en seguir a Paraguay, que nos controlen, que nos sigan para fin de año,
van a ver que el crecimiento del Paraguay habrá superado los 15% del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué ese crecimiento de Paraguay? Porque sencillamente cuando Dios hizo el mundo, hizo la ribera del Paraná a la zona más rica del mundo. En la ribera del Paraná nosotros tenemos cosecha 5 veces en 2 años. Y muchos de los que están acá los conozco porque los he tratado y tienen inversiones en el Paraguay y en cualquier momento están autorizados a levantar la mano y desacreditarme si lo que estoy diciendo no es coherente con la realidad. Paraguay es campeón del mundo en producción de energía hidroeléctrica limpia, renovable. No existe en el planeta Tierra otro país que disponga de tanta energía limpia, amigable, ecoeficiente como la que tiene la República del Paraguay. Y yo me siento satisfecho sin necesidad de desayunar al ver tanta cantidad de gente, porque el objetivo fundamental por el cual yo estoy parado es para poder invitar a los inversionistas españoles, a seducir, a encantar a los inversionistas españoles a que vayan a invertir al Paraguay. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y cuál es el objetivo por el cual un español, una empresa, un grupo empresarial debiera ir al Paraguay? Primero, mi país, el Paraguay, si no el único, uno de los únicos países de la región de América que jamás se ha apropiado, ha estatizado o ha nacionalizado empresas españolas. No es poca cosa. Ustedes van a hacer el análisis de los últimos eventos, de los últimos acontecimientos, y van a echar en mano que varios gobiernos de América Latina se apropiaron y han confiscado, literalmente hablando, mal y rápido, pero claro, han confiscado bienes de españoles. Mi país, el Paraguay, jamás, nunca en la historia se ha apropiado de bien de ninguna empresa y mucho menos de empresas españolas. Ese es un plus que tiene la República del Paraguay. En segundo lugar, las condiciones de comercio. Acaba de sacar una encuesta al Fondo Monetario Internacional reconociendo al Paraguay como el país con mejor clima, con mejor atmósfera para el comercio en todas las Américas, compartiendo ese lugar de privilegio con el Perú. Paraguay y Perú son los países con mejor ambiente para el comercio en América Latina. ¿Y qué es lo que hace que el Paraguay sea una tierra, un país atractivo para la inversión? Si es un país pequeño, no tiene costas sobre el mar, y realmente el hecho de estar en el medio del mar, pero aprovechando esa situación geopolítica estratégica del Paraguay, nosotros estamos en el medio entre el Atlántico y el Pacífico. Y si bien es cierto que es un inconveniente y muchas veces es un limitante el hecho de no tener puertos sobre el mar, sin embargo, de esa debilidad, los paraguayos lo estamos convirtiendo en una oportunidad. No se concibe llegar del Atlántico al Pacífico sin necesariamente pasar por el Paraguay. En ese sentido, el Paraguay, aprovechando su ubicación geopolítica, es el paso obligado para llegar desde el Atlántico al Pacífico, teniendo en cuenta que el mayor mercado por la densidad poblacional está hoy en el Asia. Y Paraguay, les decía, es un gran país productor, primero de energía. Es el único país que dispone de tanta energía. Para que ustedes tengan idea, Itaipú produce 12.600 megawatts por hora de energía. Quiere decir de que es la mayor planta productora de energía. El 50% de esa energía es propiedad del Paraguay, con el pequeño aditamento que los paraguayos utilizamos apenas el 10%. Y lo mismo podemos decir de Yacyretá, que produce aproximadamente 6%. Quiere decir que Paraguay es el país que más factura en producción de energía. Si consideramos toda la energía vendida a países terceros, en la región, 85% del dueño de toda la facturación de la energía vendida a las Américas tiene la República del Paraguay. En soja, Paraguay es el cuarto país productor de soja, es el primer país productor del mundo en azúcar orgánica. He visto con gran satisfacción, con gran alegría en estos días en los diarios de circulación masiva aquí en Madrid, de que ofrecen en los supermercados azúcar orgánica paraguaya, con el aditamento de que el azúcar se paga antes del envío. Quiere decir que el azúcar paraguaya está bien considerada. Cuarto país productor de soja, sexto país productor de trigo. Es el país con mayor producción de carne bovina, libre, dastosa, con régimen de vacuna. Estamos con una cuota muy pequeña aquí en Europa. Ojalá Dios quiera que este tipo de reuniones permitan que la carne paraguaya tenga otro incentivo y otro atractivo. Es la carne más codiciada en la región
por las condiciones. Los animales, nuestros bovinos, están en su estado natural y ese estado natural hace que el sabor de la carne paraguaya sea absolutamente diferente al del resto de la región. Otra ventaja competitiva del Paraguay muy importante es su estabilidad jurídica, política y tributaria. Fíjense, en el año 1943 el Paraguay tomó la nominación de la moneda, el guaraní, y a partir de 1943 nunca la República del Paraguay necesitó ni devaluar ni cambiar su signo monetario. Somos el país más antiguo, lejos en todas las Américas, del Ártico al Antártico, incluyendo los países del norte, Estados Unidos y Canadá, con estabilidad monetaria. Los países vecinos, sin hacer ninguna alusión, uno tiene 17,0 de devaluación, cambió 4 veces su nominación, otro tiene 15,0 y cambió 5 veces su nominación. Cualquier coincidencia con algún país que ustedes conocen es mera coincidencia. No quiero que digan ahora que el presidente de Paraguay vino a hablar mal de los vecinos. Simplemente me limito a los datos, a las estadísticas y sobre todo a la absoluta y rigurosa verdad. Ese hecho de tener estabilidad hace que el Paraguay tenga una macroeconomía estable. Sería muy presumido, muy autosuficiente de mi parte reconocer que el mérito es de un gobierno, sobre todo como el mío, tan efímero, tan corto, de apenas 14 meses de duración. Reconozco que a partir del 2003, el gobierno del presidente Duarte, el gobierno del presidente Lugo, dieron un ambiente de estabilidad macroeconómica y hoy el Paraguay goza de una gran estabilidad macroeconómica. La inflación es mínima, el desempleo es absolutamente razonable. Si ustedes consideran la deuda externa del Paraguay respecto al PIB es apenas del 12%. Nuestras reservas internacionales son generosas, tenemos más de 6 billones de dólares en reserva. La deuda externa de Paraguay es apenas de 2,6 billones de dólares. Quiere decir que para cualquier organismo multilateral, Paraguay es un país interesante para poder prestar dinero. Tiene el aditamento de ser un país pagador, un país con poca deuda y un país con gran reserva internacional. Con todos estos elementos, el Paraguay se prepara para capturar una serie de elementos internacionales. En ese sentido, este gobierno tomó la decisión, por ejemplo, aprovechando esta situación que se genera absolutamente injusta con mi país en el Mercosur, de tener como una política de Estado consensuada entre todos los partidos políticos para que la energía paraguaya que hoy le cedemos a Brasil y Argentina, prácticamente subsidiando el desarrollo de San Pablo y Buenos Aires, termine y el Paraguay comience una política seria de industrialización. Y aquí entramos en el motivo central de esta presentación. Nosotros venimos hoy acá decididos. Si la prensa me tuviera que abordar y me preguntara cuál es el objetivo de su visita, el objetivo es encantar al inversionista español a poder ir a invertir al Paraguay. ¿Por qué? Porque Paraguay, si bien es cierto, es un país, como le decía, agro, ganadero, forestal, exportador. No puede un país limitarse simplemente a producir commodities y enviar al mundo sin darle valor agregado y sin generar mercado de trabajo. Cerca de 80.000 paraguayos están radicados aquí en España. Muchos de ellos vinieron no por su gusto, no porque quisieron, sino que algunos expulsados políticos y con toda seguridad otros expulsados económicamente que no tuvieron la posibilidad de desarrollarse y en búsqueda de un ambiente mejor para ellos y para sus descendientes, para sus hijos, vinieron acá dispuestos a tener una mejor condición de vida. Hoy nosotros tenemos las condiciones para que ellos puedan regresar. ¿Y cuál es la fórmula? La generosidad del terreno, la generosidad de la energía, lo próspero que Dios ha dado al Chaco paraguayo y a todo el territorio para la producción de insumos agrícolas, ganadero y forestal, darle valor agregado. Ejemplo, la soja. La soja que nosotros producimos en aproximadamente 9 millones de toneladas por año, exportamos en su estado natural en gran parte. Gracias a la gestión de nuestro ministro Zavala, para este año 2013 comienza el proceso de industrialización y antes que termine el año 2013, yo les aseguro, nosotros habremos de entregar al próximo gobierno un país con más del 55% de su soja industrializada. De la soja se puede hacer una serie de elementos, aceite, mayonesa, manteca, leche, jugo, carne, en fin, una serie de otros elementos. Y de esa manera generar industria y dar valor agregado para evitar que compatriotas paraguayos tengan que venir, por ejemplo, a España y a otros países del mundo, sino que se quede unida la familia paraguaya, que es lo más importante para un gobierno.
Ese proceso de industrialización no solo queda limitada a la parte agrícola y ganadera. Qué bonito sería que la carne venga cocida. Qué bueno sería que la madera, en vez de exportar en forma de rollos, hagamos mesas, sillas, muebles, en fin, camas, ropero, etcétera. Una serie de insumos que se necesitan en el mundo y que puede venir como mano de obra paraguaya para que simplemente se pueda ensamblar en otras latitudes. La madera que tenemos en América, ustedes conocerán, no es ninguna alusión personal, no existe aquí en Europa. La madera paraguaya, la madera de América en general y paraguaya en particular, es una madera codiciada justamente por lo roble, por lo duro, por lo resistente de la madera paraguaya. Creo que otro elemento importante que se podría industrializar es en la parte de metales. Yo soy, como dijo don Jesús, médico de profesión. A mí siempre me ha impresionado lo que ocurría con mis pacientes, muchos de ellos varones que entraban con un cuadro de un accidente cerebrovascular, una obstrucción, un stroke. Y ese cuadro de apoplejía se debe a la presencia de un coágulo, generalmente acá en la arteria carótida, que obstruye el normal flujo de sangre. ¿Y qué es lo que hace un médico? Lo que hace un médico es tratar de destruir el coágulo o de retirar el coágulo. Ese proceso de retirar el coágulo permite que la persona que estaba sin poder mover el brazo o la pierna o sin poder hablar, un accidente cerebrovascular secuelar, esa persona quede restablecida y recuperada en su motricidad cuando se restablece el flujo sanguíneo. En este gobierno, desde el 22 de junio del 2012, lo que hemos hecho fue permitir que fluya, que todo fluya, que nada se obstruya. Esa práctica lamentable de corrupción, de pedir coima, de pedir porcentaje, que yo estoy seguro no existe acá en este país, pero que lastimosamente es un patrimonio de los latinoamericanos, eso está desapareciendo. Y la demostración más clara es, primero, cuando asumimos el gobierno, resulta que el Paraguay ahora tiene petróleo. Y tiene petróleo dulce. Tiene 400 a 600 mil barriles por día. La gente de la Crescent y President Oil, una empresa americana y otra británica, han logrado encontrar petróleo. Desde el momento que inician la prospección, 53 días necesitan para poder encontrar petróleo. Y una vez que encuentren petróleo se va a necesitar de 200 a 400 camiones cisterna. Paraguay no tiene esa cantidad, primero de camiones, no tenemos ruta para poder transportar desde el Chaco y mucho menos no tenemos ferrocarril. Qué bueno sería que luego de esta reunión podamos conversar con este y con el gobierno próximo que se inaugura a partir del 15 de agosto de este año, un proceso para que el sector empresarial español pueda ir a construir las obras de arte, de infraestructura vial que se necesita, o por qué no, el sistema ferroviario que tiene tanto éxito aquí en España. Un poquito por encima de donde se encontró petróleo, resulta que tenemos gas. Y hoy una ciudad, Gavino Mendoza, se está iluminando a través de la generación del gas natural mediante la transformación de la energía gasífera, en este caso en energía eléctrica. Y finalmente por encima una mina de metales de hierro, cobre y níquel que es más grande que la mina del Mutum. El Mutum es reconocido prácticamente en toda América como la mina de metales más grande de América y probablemente una del mundo. Hoy en Paraguay tenemos una zona de producción de mina de hierro, cobre, níquel y estaño que es más grande que el Mutum. Paraguay, al lado de la generación de Itaipú, tiene la mina más grande de titanio del mundo. Yo sé que muchos están grabando, lo que yo le digo es absolutamente auditable. No quiero ni que por un instante presuman que como presidente vengo en forma, diríamos, premeditada a exagerar. Lo que yo le digo, repito, es absolutamente auditable. La mina de titanio más grande. Titanio es un metal más resistente que el acero, pero es 40 veces más liviano que el acero. El titanio va a ser el elemento que se va a utilizar para las aeronaves en el futuro. Acá está un capitán de navío del ejército paraguayo de la Armada, que también puede dar fe de lo que digo. El titanio está llamado a ser el material en el cual se construyan las nuevas fragatas, las nuevas fragatas se dice, las nuevas naves, no son naves, los nuevos barcos buques
que se utilicen en el futuro. ¿Y quién tiene el titanio? Paraguay. ¿Y quién tiene la energía? Paraguay. ¿Y quién tiene la cantidad de agua? Paraguay. Nosotros tenemos absolutamente todo. Prácticamente lo que estamos esperando son los nombres de ustedes para que vayan a invertir y ganar dinero en carretilla para que el Paraguay pueda desarrollarse. ¿Se usa carretilla todavía acá? Para que lleven en camión entonces. Ahí suena mejor, ¿no? Para nosotros es carretilla, para ustedes en camión. Hace tiempo que Paraguay tiene uranio. Hace tiempo que Paraguay tiene oro. Esto no es nuevo. Lo otro que le acabo de señalar son elementos nuevos. En segundo lugar, este gobierno, además de esas riquezas de la naturaleza, el gobierno ha tenido la sensibilidad de poder ser conocido en el mercado internacional. Y la mejor manera de ser conocido internacionalmente es presentarse a la Bolsa de Nueva York y poder aplicar. Paraguay aplicó por 500 millones de dólares. Se nos ofrecieron 6.2 billones de dólares. El interés que se está pagando por los bonos paraguayos es de 4.6. Nosotros por organismos internacionales estábamos consiguiendo crédito hasta el 25%. Hoy, con este llamado internacional de emisión de bonos soberanos, el Paraguay consiguió con un interés de 4.6. Con esos bonos vamos a construir una ruta de doble vía, una suerte de avenida como tienen acá. Realmente el sistema vial de España es envidiable para poder unir los dos puntos más importantes, Asunción y Ciudad del Este. Hay 500 millones de dólares que van a ser invertidos en obras viales. Hay más de 1.200 millones de dólares que van a ser invertidos en los próximos 2 años en la parte eléctrica. Si bien es cierto que Paraguay tiene la hidroeléctrica más grande, sin embargo la construcción, la conducción y la distribución de esa energía requiere de un sistema absolutamente reformado. En ese sentido, la experiencia que tienen ustedes en la parte eléctrica sería una buena alternativa y una ocasión estratégica para hacer una alianza entre paraguayos y españoles de tal forma a que nosotros, los paraguayos, tengamos servicio y muchos empresarios tengan lo que ellos necesitan. Desde el punto de vista de mi concepción, debe haber un gran divorcio entre el político y el empresario. El político tiene que ganar prestigio. El político que además de prestigio quiere ganar dinero, es un político que está destinado al fracaso. Y de la misma manera un empresario que tiene que ganar dinero, de repente se le ocurre ganar prestigio, entonces entramos en cortocircuito y eso genera un grave inconveniente en la sociedad. El político debe crear las reglas claras para que el empresario gane dinero y en todo caso mantenerse dentro del andarivel en el cual la clase política se limite a gobernar, a crear normas y reglas claras para la libre competencia de las empresas. También en este periodo de tiempo se iniciaron construcciones de varias avenidas, no crean que todo lo del Paraguay es lindo, apenas el 10-11% de nuestra población tiene alcantarillado sanitario, necesitamos mejorar. El Chaco paraguayo tiene 212.000 kilómetros cuadrados, tiene apenas una población del 2% de la población paraguaya vive en el Chaco. Aprovecho para aclarar, porque una periodista radial me dijo hoy que en el Paraguay había 60% de población indígena. En mi país la población indígena no supera el 2%. Del cual más o menos 1% está en el Chaco y 1% en la región oriental, que son las dos regiones. En el Chaco reside, decía, el 2% de la población paraguaya. En el Chaco está todo por hacerse. Gracias a un crédito español de 60 millones de dólares, se ha iniciado el proceso de construcción del acueducto. El Chaco es el sitio ideal, es la ventana obligada para poder llegar al Pacífico. La mejor manera de llegar al Pacífico con los commodities que tiene la región y el Paraguay en particular es a través del Chaco paraguayo. Un sistema ferroviario donde tenemos gas, petróleo, minerales, un sistema ferroviario, un sistema vial que una el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, con una potencia extraordinaria, con más de 25 millones de cabezas de ganado, con más de 15 millones de producción de soja, sería la ruta ideal de unión bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico, permitiendo de esa manera el desarrollo. Ese Chaco
en donde sin agua los menonitas que viven en el Chaco hicieron el hato lechero más grande, los frigoríficos más desarrollados y los maní con mayor desarrollo prácticamente de uso obligado en los snacks, en los aviones, etcétera, hacen que el Paraguay tenga una gran visión de futuro, sobre todo en el Chaco. En el Chaco paraguayo está la clave del progreso nacional. El gobierno español así lo entendió, ha otorgado un crédito de 60 millones y con el resto de contrapartida local se inició la construcción del primer acueducto. Nuestros hermanos brasileros tienen 9 acueductos en el mismo río Paraguay y los hermanos argentinos tienen 14 acueductos de ese mismo río Paraguay-Paraná, lo cual demuestra la falta de previsión de parte de nuestras autoridades. Este gobierno tomó la posta y entendió que el Chaco es la clave del desarrollo y del progreso nacional. Imagínense en un territorio de 210.000 kilómetros cuadrados lo que se pudiera hacer. Prácticamente la mitad del territorio español es solamente el Chaco paraguayo. Y ahí viven, para que ustedes tengan idea, 140.000 personas. Se puede hacer un nuevo país en el Chaco paraguayo con la presencia y la radicación del capital español. Quiero darle 2 o 3 notas respecto al trabajo de nuestro ministro de Industria y Comercio. En este periodo de tiempo, entendido y comprendido de que el gobernante solo debe ganar prestigio y no crear ningún tipo de inconvenientes, ni trabas, ni pedir en forma ilegal ningún tipo de ingreso que no corresponda, este gobierno, en un periodo corto de solamente 8 meses, ha radicado en los últimos años una cantidad impresionante de capital extranjero. Antes de venir, el ministro Zavala firmó un convenio de $100 millones para que la empresa Toyota pueda maquilar autopartes en el Paraguay. La empresa Fujikura, que establece todo el sistema cableado desde el tablero hasta la luz delantera o el señalero trasero, ha invertido en el Paraguay una gran cantidad de recursos y hoy está proveyendo de todo el cableado a los vehículos Volkswagen en el Brasil. La empresa Kia, una empresa coreana que también decidió invertir en el Paraguay, hace todo su cableado en el Paraguay. ¿Por qué? Porque el precio de la energía del Paraguay es 80% más barato en la región, porque el Paraguay tiene 70% de su población menores de 30 años de edad, porque la presión tributaria en el Paraguay es apenas del 12%. ¿Cuánto pagan los españoles de impuestos? Nosotros en el Paraguay 12%. De cada 100 que se gana, 12 es lo que se paga en impuestos. Es un paraíso para poder radicar la inversión. Y sumamos a ello la estabilidad jurídica, política, tributaria. Sumamos a ello la ley de seducción del capital extranjero, del régimen de maquila. Esos productos que se venden, por ejemplo, el cableado para Volkswagen y para Kia, se necesita 40% de mano de obra. Como componente del producto, entre mano de obra, entre provisión de energía y algunos elementos que puedan ser utilizados en la región, prácticamente se consume el 40%. La empresa canadiense, inglesa, americana, Rio Tinto Alcam, con una inversión superior a los 4.5 billones de dólares, tiene preparado su radicación en el Paraguay. ¿Por qué va Rio Tinto? ¿Por qué una empresa multinacional que necesita un puerto para poder vender su producto elige un país mediterráneo? Por el precio de la energía. No hay manera, ni Brasil ni Argentina pueden proveerle la energía como nosotros podemos proveer. Por eso les decía que en el planeta Tierra, en todo el concierto de las naciones, no existe un solo país que disponga de tanta energía en este momento como para poder radicar industria electrointensiva o de gran capacidad de empleabilidad para poder radicar inversión. Paraguay, por esa condición, por ese plus particular que tiene, puede poder seducir a Rio Tinto. Y la radicación de Rio Tinto va a permitir la generación de aluminio. La alúmina, la piedra, la bauxita, que es la piedra madre, del cual se transforma en alúmina, viene de otros países, no se hace en el Paraguay. La contaminación por eso será cero. Las normas y la seguridad ambiental está absolutamente prevista como para que no haya la más mínima contaminación. La alúmina que viene al Paraguay va a ser transformada por nuestra energía, que es la forma de empaquetar 38% del aluminio, es energía. Todo lo que ustedes tienen de menaje, de aluminio, de aberturas, ¿cómo se llaman? Las llantas, las autopartes, estos trípodes que sostienen los parlantes, van a ser hechos en el Paraguay, las escaleras. ¿Por qué? Porque la gente va a ir a producir. Paraguay le condiciona a Rio Tinto
con la construcción de un parque industrial, que se genere el aluminio, pero que no sea que los lingotes de aluminio sean exportados a los países vecinos. ¿Y dónde está el mercado? En Brasil y en Argentina. El Brasil solo es capaz de consumir todo el aluminio que se pueda generar en el Paraguay por la fábrica de autovehículos que tiene. Y si consideramos además los otros subproductos que pueden surgir del aluminio, estamos viendo la posibilidad real que en el Paraguay podamos tener aquí a poco un parque industrial con más de 20, 30 mil personas directamente empleadas y 40, 45 mil personas en forma indirecta que van a trabajar en Río Tinto. Y así como Río Tinto tiene previsto su desembarco en el Paraguay, hay otras empresas, misma europea, una Alemania, con una pequeña planta industrial para aluminio, para acero, que también desea radicarse en el Paraguay. Las condiciones para que puedan radicarse son extraordinarias. El canciller nacional, el ministro de Industria y Comercio y quien les habla como empleados que recibimos un salario pagado por el pueblo paraguayo, estamos dispuestos a ser nosotros en vivo y en directo los gestores y los guardianes de los intereses de ustedes para que puedan radicarse en el Paraguay. Hay muchos otros puntos que quisiera mencionarles en el rubro de educación. Esa ley de FONACIDE que ha sido aprobada en este periodo de tiempo permite la inyección de más de $1 millón en los próximos 5 años en la parte de educación. La educación, que ha sido un problema para mi país por el índice de analfabetismo del 5.6 que tiene, pretende, si Dios permite, en los próximos 6, 7 años, erradicar y terminar con el analfabetismo mediante un programa invasivo de provisión de una computadora por cada niño y niña de la República del Paraguay. Hoy, 60.000 docentes paraguayos están siendo formados y capacitados para que en el próximo año escolar, en el año 2014, podamos tener en forma masiva la computadora y de esa manera terminar con esa absurda inequidad que existe entre niños y pobres. El Paraguay ha recuperado una serie de otros elementos fundamentales en el tema de la agricultura, en donde existe un problema de tenencia de tierra. Hay gente que realmente es muy pobre en el país. Así como le dije que es un gran productor de commodity, sin embargo tenemos un gran porcentaje, 5%, 6% de la población que están por debajo de la línea de pobreza. Hay un 20% de desempleo y esa condición tenemos que mejorar mediante el cambio de chip de nuestro país, pasar de ser un país solamente exportador a ser un país industrializado. Y por ello es importante la presencia de inversionistas españoles con quienes tenemos el mismo idioma, la misma costumbre, la misma tradición, la misma religiosidad y, ¿por qué no?, la misma historia que nos une a través de los tiempos. Quiero finalmente referirme a las condiciones del Paraguay. Mucha gente ha preguntado la forma en la cual este gobierno accedió al poder y yo le agradezco a Jesús Gracia que haya hecho una cronología de mis antecedentes. Yo he sido concejal e intendente en mi ciudad, Fernando de la Mora. Luego he sido gobernador en mi departamento, el departamento central, el departamento más importante del país. Presidente de mi partido, el Partido Liberal Radical Auténtico. Vicepresidente de la República y a partir del 22 de junio, presidente de la República. Aunque no me hayan preguntado, porque ha sido el tema que se instaló, me veo en la sentida obligación de utilizar estos últimos minutos de mi presentación para aclarar de qué manera hemos llegado al gobierno. La moción de censura, que está absolutamente establecida en la Constitución Nacional de mi país, permite que en este caso, por una decisión prácticamente unánime del Congreso, de 125 congresistas, 5 defendieron al gobierno del expresidente Lugo y 120 consideraron que no estaban dadas las condiciones para que el señor Lugo continúe en el gobierno. Al vicepresidente le asiste 3 funciones constitucionales: la de reemplazar nacional e internacionalmente al presidente de la República, la de ser el nexo con el Congreso Nacional y participar en las reuniones del Consejo de Ministros, y la tercera, la de sustituir en caso de impedimento, muerte, renuncia o, en este caso, moción de censura o juicio político, como le llamamos nosotros, al presidente de la República. Yo, a pesar de ser joven, tengo 50 años, y el hecho de asumir la presidencia por este breve periodo de 14 meses me inhabilita de ocupar cualquier otro cargo político en el futuro, he decidido aceptar la presidencia de la República primero para cumplir con mi compromiso constitucional y electoral
y en segundo lugar, para iniciar un proceso de desarrollo y crecimiento y sembrar la semilla para que el próximo gobierno pueda cosechar y encuentre un país ordenado, con paz, en calma, en progreso, en desarrollo, respetado en el concierto de las naciones. El 15 de mayo de 1811, cuando se hace la independencia del Paraguay, entonces de España, fue Paraguay la única provincia de todas las Américas que hizo su independencia sin derramar una sola gota de sangre. En todas las otras independencias que ocurrió en América, siempre hubo un elemento de derramamiento de sangre. Con el Paraguay no fue así, porque Paraguay, además que no derramó sangre, Paraguay nunca requirió de un libertador extranjero. Ni San Martín, ni Bolívar, ni Sucre, ni nadie, ni ninguna idea rara, extraña, foránea, fue al Paraguay para hacer la independencia. La independencia hicieron Pedro Juan Caballero, de 25 años, Vicente Ignacio Iturbe, 26 años, Mauricio José Troche, 28, Fulgencio Yegros, 33, su hermano Antonio, 34, Fernando de la Mora, 36 años, y Gaspar Rodríguez de Francia, 40 años. La independencia del Paraguay se hizo entre paraguayos que tenían en común el AOPI, que hablaban el guaraní y que quisieron la independencia sin idea foránea. Y hoy la destitución a través de la moción de censura la hicimos los paraguayos sin permitir ideología foránea. El Paraguay no es un territorio para las ideas bolivarianas que pretenden la instalación de una pseudo-democracia para una perpetuación a través de pseudo-elecciones en el tiempo, como ocurre hoy con los países bolivarianos. El señor Chávez, que en paz descanse, en su momento cuando estaba vivo, le hemos señalado de que era el responsable del secuestro y la muerte de mi país a través de la formación de células del EPP. Esa situación hizo que el Congreso del Paraguay, por unanimidad prácticamente de todos los miembros, no permita el ingreso de Venezuela. La separación momentánea del Paraguay del Mercosur permitió el ingreso de Venezuela. Nos condicionaron créditos del Mercosur para que aceptemos el ingreso de Venezuela. Y mi país prefiere vivir de pie, morir de pie, que vivir arrodillado. Hemos rechazado la propuesta del Mercosur de aceptar 55 millones de dólares a cambio del ingreso de Venezuela por una cuestión de principio. Y para demostrarle que nuestra causa es justa, se dio esta situación, que para mí es un milagro, que el señor Chávez desaparezca de la faz de la tierra. Y con ello se demuestra, sí, porque Chávez le hizo mucho daño a mi país. Acá está con nosotros el hermano de uno de los secuestrados, Fidel Zavala, que fue secuestrado por la gente del EPP. Y tenemos absolutamente demostrado y comprobado que muchos de los secuestradores estaban siendo aleccionados por la gente del EPP, a quien Chávez le dio el régimen de beligerante y le dio protección en su país. Esa situación hizo que el Paraguay tome una decisión drástica, como la de implementar la moción de censura para poder hacer el cambio de gobierno. Yo termino diciéndoles que sea quien fuera el próximo presidente de la República, del signo político que sea, porque hay dos candidatos que tienen posibilidades, le aseguro que en el Paraguay no hay lugar para ideas extrañas. Así como en el 1811 hicimos la independencia sin requerir de ideología foránea, hoy, en el 2011, después de casi 2013 en realidad, 202 años, hoy el Paraguay vuelve a decir que es república soberana e independiente para siempre, libre de ideología extraña. Y es el único país, el más pequeño, el más humilde, el más modesto, pero también el que tuvo la mayor autoridad moral como para poder rechazar y hasta vencer al bolivarianismo, porque Chávez no pudo instalarse en el Paraguay gracias a la decisión del Congreso, que de 125 parlamentarios, 120 votaron por la moción de censura. El Paraguay es un país cálido. Nosotros tenemos prácticamente todo el año verano en el Paraguay. Somos un país cálido por la temperatura, pero somos un país cálido por la candidez de nuestra gente. Le esperamos. Estoy seguro que ustedes van a hacer buenos negocios en el Paraguay, van a encontrar las condiciones ideales para poder hacer volar su imaginación, su creatividad, su ingenio y su innovación, y van a encontrar en el Paraguay un terreno en el cual el capital español va a ser respetado. Y recuerden esta frase: Paraguay es
probablemente uno de los únicos países que jamás ha estatizado una sola empresa y mucho menos española. A la madre en mi país se le quiere, se le aprecia. Y a nuestra madre patria, que es España, la queremos con especial generosidad. Paz y bendiciones para cada uno de ustedes y pronto le esperamos en la República del Paraguay. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado, por acompañarnos esta mañana y haber hecho la presentación. Empezamos, señor presidente, si le parece bien, por las preguntas. Santos López dice, está en marcha en Paraguay un proyecto de ley para regular la creación de consorcios público-privados. ¿Por qué ese proyecto está caminando tan lentamente? ¿Cree que esta fórmula será realmente atractiva para la inversión privada, que puede desconfiar del manejo de sociedades en las que prepondere la presencia e influencia del Estado? ¿Está descartada la privatización completa de servicios y empresas públicas, como se ha hecho en otros países? La asociación público-privada es una necesidad. Se ha radicado el proyecto de ley el año pasado. Yo no veo, honestamente, que sea lenta. Está caminando normal. Ustedes comprenderán, es un año electoral. En el Congreso podrá existir algún recelo, pero yo abrigo la esperanza que de aquí a poco, no más de 60, 90 días, tengamos la ley de regulación público-privada. Yo concibo un Estado en donde, como le decía en el ejemplo médico, deje que todo fluya. Un Estado no debe intervenir donde el sector privado es más eficiente y competitivo. En todo caso, el Estado está para garantizar en aquellos lugares donde ha fracasado el sector privado o existe una necesidad social de parte de sus habitantes. El dragado del río Paraguay-Paraná, permitiendo de esa manera la comunicación comercial fluida entre Paraguay y el mundo, la concesión de aeropuertos, la concesión de autopistas, así como el tema del acueducto del Chaco que le hablaba, y por qué no la construcción de un sistema ferroviario, requiere fatal y necesariamente la participación privada. Sin la participación privada sería absolutamente imposible que el Paraguay pueda desarrollar. Y esa participación público-privada va a permitir que muchos de ustedes de aquí a poco puedan ser ciudadanos paraguayos, porque, repito, le esperamos. La segunda pregunta que hace mención a la privatización, en algunos casos se dio. La telefonía en el Paraguay está de alguna manera privatizada. El sistema de agua potable también. El de alcantarillado sanitario es más fácil porque está directamente relacionado a la provisión de agua potable. En otros rubros, como en el tema de provisión de energía eléctrica, somos un poco más cuidadosos porque tiene un costo social. El transporte público en el Paraguay está 100% privatizado desde hace mucho tiempo. Enrique Gaspar Rodríguez dice, ¿en qué medida ha perjudicado la situación política vivida en Paraguay al despegue económico del país en relación a los países de su entorno como economías emergentes? Camilo Castro le pregunta, ¿considera justo estar viviendo como una democracia y un gobierno bajo sospecha? El prejuicio económico no existe. La doble moral o la hipocresía, si se quiere, para ser más claro y terminante, es la que reina en este momento en América. Brasil, si bien es cierto que no tiene relaciones con el Paraguay o la Argentina, en el momento de tratar temas bilaterales como por ejemplo Itaipú o Yacyretá en uno y en otro caso, no hay ningún problema en conversar con las autoridades paraguayas. Es más, tanto el Brasil como la Argentina están honrando nuestro compromiso. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínense por un momento, le pido que cierren los ojos y ustedes sean o el gobierno del Brasil o el gobierno de la Argentina. Si aparece uno chiquitito y le dice, no le vamos a dar más la energía. Yo no quise ser tan cáustico, tan ácido. Voy a tratar de ser lo más refinado. Pero mi país está subsidiando el desarrollo de Brasil y Argentina. Paraguay está subsidiando el desarrollo de San Pablo y de Buenos Aires. Cuando aparece un presidente que le dice, no vamos a seguir subsidiando porque el precio de la energía, nosotros no estamos vendiendo al Brasil ni a la Argentina. Nosotros estamos cediendo. ¿A ustedes les parece razonable que el precio de pasaje aquí en España
desde el 27 de abril de 1973 sea el mismo que hasta el 27 de abril del 2023? ¿Les parece que se puede sostener un pasaje fijo durante 50 años? En el Paraguay, bajo el régimen de la dictadura, se firmó un convenio por el cual el Paraguay cede la energía que no utiliza por un precio fijo hasta 50 años al Brasil y 40 años a la Argentina. Cuando aparece un gobierno que decide asumir la soberanía imbuido por un patriotismo que surge como consecuencia de las fiestas patrias del Bicentenario del 2011, tomamos la decisión de decir, no, señores, por una posición, por una línea, por una política de Estado, a partir de ahora nosotros no vamos a seguir subsidiando ni San Pablo ni Buenos Aires, sino que vamos a utilizar la energía, vamos a traer para desarrollar e industrializar el país y vamos a evitar que cientos de miles de paraguayos vayan al extranjero en búsqueda de trabajo para volver a unir la familia paraguaya. Y esa situación obviamente nos ha generado sonrisa en los países vecinos. En segundo lugar, aprovecharon la salida del Paraguay para permitir el ingreso inmediato de Venezuela. Y en tercer lugar, porque guarda relación, es cierto, no es simpática la situación, sobre todo para mí. Yo he sido apresado en 3 ocasiones por mi lucha contra la dictadura durante ese verdadero paréntesis trágico en la vida democrática del país, que significó 35 años de gobierno oprobioso, dictatorial, prácticamente con el sometimiento mental y moral del pueblo paraguayo. Y de repente tener el estigma de ser solamente sospechado de un gobierno poco democrático no es conveniente. Pero le juro, jamás hubiera aceptado ser presidente de la República si esto hubiera significado un golpe de Estado. Lo que se hizo en mi país se hizo en forma absolutamente constitucional. Ocurrió 8 días antes una masacre, murieron 7 oficiales de la policía, murieron 11 campesinos. El responsable de la masacre fue ascendido al cargo más alto de la policía y el subresponsable del asesinato, de esa negligencia criminal, fue promovido al cargo de jefe de la 4ª zona policial. Se creó luego, en una antología del disparate, una comisión de notables para que analice qué es lo que ocurrió, cuando que en cualquier país con Estado de Derecho corresponde primero al Ministerio Público y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia el estudio, la aclaración y la resolución final de lo ocurrido en este evento. Y eso terminó por colmar la paciencia del pueblo, que los parlamentarios entendieron e hicieron la moción de censura. Y la moción de censura, ustedes comprenderán, es absolutamente normal, no solo aquí en Europa, sino en cualquier latitud del mundo. La Constitución de mi país prevé la moción de censura a través del juicio político. Ni me arrepiento, ni me avergüenzo de haber asumido la presidencia en estas condiciones. La historia me va a juzgar y va a ver los resultados que se han obtenido en este periodo de tiempo. Mi único compromiso como paraguayo fue restablecer la paz en el campo, evitando la absurda diferencia entre ricos y pobres que se estaba instalando y una situación de inestabilidad social generada por la presencia de células que pertenecen al EPP y que estaban creando en el norte del país caos, zozobra, miedo, tortura, muerte y asesinato en la República del Paraguay. Le pregunta, señor presidente Francisco Combarro, ¿qué sabe y qué valoración hace usted de la solicitud del Comité de Derechos Humanos de la ONU formulada a Paraguay para que su gobierno investigue los sucesos, la masacre a la que usted se ha referido y las circunstancias que llevaron a la destitución del entonces presidente don Fernando Lugo? Efectivamente, la Comisión de Derechos Humanos, que es un organismo no vinculante, pero que tiene capacidad de recomendación, ha sugerido en el Paraguay, en primer lugar, ha aprobado en términos generales todo lo ocurrido, tuvo una delegación paraguaya, y en segundo lugar recomienda la independencia de los poderes. Y qué suerte que la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU tomó esa decisión, porque en cualquier Estado de Derecho es lógico y natural que con esa división de poderes sea el Poder Judicial, a través en este caso de su Ministerio Público, el organismo que averigüe lo que ocurrió en el Paraguay. En el Paraguay se ocupó una tierra que era propiedad del Estado. Fueron con orden de cateo, fueron oficiales de la policía, desarmados, fueron sin armas a hacer el cateo, la investigación de qué estaba ocurriendo, y en el momento que llegan es disparado por un grupo de campesinos.
Mueren 7 oficiales de la policía y luego 11 campesinos. Yo no era entonces presidente de la República. Yo no tenía el ejercicio del poder. El ministro del Interior no me respondía, yo no lo designé. El jefe de la policía tampoco. 8 días después de haber asumido, el 22 de junio asumí, el 29 de junio pido un informe a la Marina y resulta que la tierra donde ocurrió el desenlace fatal era propiedad del Estado, era propiedad de la Marina. Acá hay un capitán de navío que es de la Marina que pueda atestiguar. Pido el documento y viene un bibliorato donde se establece la fecha que se fue el grumete, el guardia marina, el capitán de navío, el capitán de corbeta, está la foto satelital, está todo. Esa matanza, esa masacre se hubiera evitado si tan solo se averiguaba el origen de la tierra. Ni eso se averiguó. Y a los responsables se les promovió a los cargos más altos. Esa decisión yo no tomé. ¿Qué es lo que ocurrió en Curuguatí? Ocurrió en época del gobierno anterior. Nuestra responsabilidad es permitir que el Ministerio Público y la Justicia puedan averiguar. Y coincidimos con la Comisión Interamericana, con la Comisión Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de que esto sea suficientemente aclarado. Y el más interesado en que sea aclarado soy justamente yo, porque es mi gobierno el que se está echando en duda. Esta situación, sin embargo, ha generado, a través de la OEA, la participación de los países latinoamericanos. 26 votos a favor de Paraguay y 8 votos en contra del Paraguay. ¿Y quiénes son los que votaron en contra? Los bolivarianos, los que entienden que hay un club ideológico que es más importante que lo jurídico. O parafraseando al presidente del Uruguay, el señor Pepe Mujica, los que dicen que más importante que lo jurídico es lo político y lo que van acomodando y van aclimatándose en forma camandulera a la necesidad política del momento. Mi país, repito, el Paraguay, no acepta tutoría, no acepta decisiones de países extranjeros y mucho menos decisiones ideológicas para la libre autodeterminación de los pueblos. El Paraguay ha suscrito las Naciones Unidas, la OEA, como organismos internacionales en 2 aspectos fundamentales: en la libre autodeterminación de los pueblos y en la no injerencia de los pueblos en los asuntos internos. Más preguntas. Sara Rojo dice, usted ha sido claro al mostrar su opinión negativa respecto a la situación política que vive Venezuela y a la asunción del señor Maduro como presidente heredero. Usted fue el único presidente de América Latina que no asistió a los funerales del señor Chávez. ¿Qué le parece que puede ocurrir en las próximas elecciones venezolanas y qué efecto puede tener en la región? También le pregunta Guillermo Sancho, ¿cómo valora usted las posibilidades electorales de don Enrique Capriles? Por cierto, presidente, ¿a usted se le ha aparecido el Espíritu Santo, el espíritu de alguien en forma de pajarito cantándole al oído y sobrevolando la cabeza, como al señor Maduro? Yo debo tratar de ser absolutamente coherente en el sentido de que nosotros, así como no aceptamos que otros países nos marquen la pauta ni el ritmo de lo que debemos hacer, yo no voy a caer en el error de tomar decisiones, como usted dice, iluminadas por el Espíritu Santo para recomendar recetas a otros países. No sé si todos los presidentes asistieron a los funerales de Hugo Chávez. Algunos lo hicieron en forma aparentemente subliminal, con una presencia, diríamos, a medianoche, con poco tiempo de presencia y luego se retiraron. Mi presencia en Venezuela hubiera creado más inconveniente que beneficio. En segundo lugar, yo me ratifico e insisto, con mucho respeto pero con absoluta autoridad, el señor Chávez ha sido responsable de una de las páginas más negras de la historia de mi país. Él ha formado y capacitado a gente del EPP que se encargó luego de hacer una industria del secuestro en el país contra quienes estamos combatiendo. El señor Chávez, y está en la documentación informática que se encontró en ocasión de la captura del militante de la FARC, ¿cómo era el nombre? Reyes. Ahí está claramente la relación que existe entre Venezuela con la FARC y con su brazo largo en el Paraguay, que es el EPP.
no hubiera sido ni ético, ni mucho menos prudente mi presencia en los funerales. Como cristiano, expresé mi condolencia a la familia y mi solidaridad con el pueblo venezolano. Diego Sañudo le pregunta cómo valora usted el proceso de paz en Colombia y cómo cree que afectaría al movimiento armado ELP que opera en Paraguay, al que usted se ha referido tantas veces. ¿Cree que el fin de las FARC supondría un cambio decisivo para la cohesión de la región? Dios quiera que Colombia encuentre el camino para que pueda terminar con estos 80 años de desidia, de indiferencia, de muerte que tiene el pueblo colombiano. Me consta el gran esfuerzo que hizo el presidente Uribe, conozco de la trayectoria del presidente Santos y de su esfuerzo por tratar de terminar definitivamente con la FARC. Ojalá Dios quiera que encuentren el camino. Mucho favor haría no solo el pueblo colombiano, sino indirectamente al paraguayo por la relación que existe. En mi país, el tema del narcotráfico tampoco ha terminado. Este gobierno ha tenido una decidida acción de luchar frontalmente contra el narcotráfico y ha capturado la mayor cantidad de cocaína en la historia de América, más que Colombia, 1.740 kilos de cocaína. Imagínense a 100.000 euros el kilo, la cantidad de dinero que se pudo terminar. También la destrucción de marihuana sigue siendo una práctica común. 975 hectáreas de marihuana fueron destruidas en los últimos 15, 20 días. Este gobierno va a ser considerado por la historia como el gobierno que más logros tuvo en toda la historia de 200 años del Paraguay en su lucha frontal contra el narcotráfico, tanto macro como microtráfico. Y en ese sentido, una de las vetas visibles del EPP como consecuencia del fracaso en la industria del secuestro, sin lugar a duda, es permitir áreas protegidas para que vengan los narcoaviones y de esa manera desarrollar. Estamos trabajando con una empresa española, Indra, con el sistema de radar, y ojalá sea ampliado para permitir, con una nueva ley que estamos presentando al Congreso, derribar los aviones que vienen a operar en forma ilegal y amparando el narcotráfico. Una vez que derrotemos el narcotráfico, las posibilidades de crecimiento de esta célula terrorista que se encarga del secuestro y el asesinato, yo creo que el esfuerzo de la FARC y el esfuerzo del Paraguay podría ayudar a terminar con ese flagelo que nos está castigando. Presidente, el PRI ha vuelto a gobernar en México después de un largo periodo apartado del poder. Otros dos socialistas, la chilena Michelle Bachelet y el uruguayo Tabaré Vázquez, pretenden volver a gobernar en sus países. Correa resultó reelegido en Ecuador. Muchos vaticinan la victoria del heredero político de Chávez en Venezuela, y la viuda de Kirchner no parece tener un opositor capaz de ganarle en las elecciones próximas. La sucesora de Lula da Silva crece en popularidad en Brasil y le preguntan si es imparable el afianzamiento de la izquierda en América Latina, a qué se debe, en su opinión, y qué errores, por obra u omisión, ha cometido y está cometiendo la derecha en América Latina. Yo reconozco que la izquierda tuvo un avance importante en América, pero guarda. Yo en primer lugar me defino como político de centro, Partido Liberal, el Partido Colorado. Ambos partidos tradicionales en mi país son básicas y fundamentalmente partidos de centro. Yo reivindico y levanto muchas de las banderas del centro izquierda, como también de centro derecha. Pero cualquier extremo, izquierdo o derecho, no es bueno. Ni la dictadura de izquierda, ni la dictadura de derecha. El gobierno del presidente Lula ha sido un gobierno con una popularidad superior al 80%. La presidenta Bachelet en Chile tuvo, al término de su mandato, una popularidad del 85%. El presidente Tabaré Vázquez ha salido con honores y gloria. Estos tres gobiernos, que son gobiernos de izquierda, de ninguna manera son disímiles con nuestro pensamiento y nuestra línea de actuación. Pero por favor, no vamos a confundir sábana con funda o corola con pétalo. No es lo mismo el eje bolivariano con estos gobiernos de centro izquierda que son absolutamente normal y predecible y que afecta. Tenemos el gobierno de Chile, que es un gobierno en todo caso de derecha, el gobierno de Colombia, que también es un gobierno de centro, el gobierno de Perú.
El PRI, que es un partido también con mucha gimnasia de poder, con 71 años de ejercicio de poder hasta que vino el periodo del presidente Fox y Calderón, tampoco es un gobierno de ese tipo, al contrario, tuvo un enfrentamiento visceral con la ideología de Chávez. El problema de los bolivarianos de acceder al poder y de perpetuarse en el poder como consecuencia de la presunta modificación constitucional no es lo mismo que muchos gobiernos serios, responsables y predecibles de izquierda que tenemos en la región. Yo no estaría preocupado para nada si los gobiernos de Chile, con Lagos, con la presidenta Bachelet, de Lula y mismo de la presidenta Dilma, así como los gobiernos del presidente Tabaré de izquierda, están en el ejercicio del poder. Son una garantía para la región. Carlos Malamud, del Real Instituto Elcano, dice, tras las próximas elecciones, ¿habrá solución al conflicto entre Paraguay y Mercosur por el ingreso de Venezuela? Yo le aseguro que las condiciones están dadas. Estas elecciones van a ser absolutamente libres, democráticas, transparentes. Hay 3 premios Nobel que van a estar auditando nuestra elección. La primera, la Comunidad Europea, con más de 100 representantes, prácticamente cubriendo todo el territorio nacional con presencia efectiva desde hace más de 15 días en el país en forma permanente. En segundo lugar, el presidente Oscar Arias, Premio Nobel de Paz por su trabajo en Contadora por la Paz de Centroamérica, en nombre de la OEA. Y en tercer lugar, la fundación del presidente Jimmy Carter, también Premio Nobel. Esta presencia de personas prestigiosas, de instituciones destacadas, en este caso la Comunidad Europea, dan la suficiente claridad de la intención de este gobierno de transparentar y cristalinizar las elecciones del Paraguay de tal forma que no haya duda respecto a la legitimidad del ganador de las próximas elecciones. Adolfo Favieres le pregunta qué posibilidades de desarrollo turístico ve usted al Paraguay. Cuando todos los países se esfuerzan en captar turismo, ¿qué medidas o incentivos ofrece su país? En primer lugar, tomamos la decisión de establecer a través de este gobierno las visas de arribo. Hoy día ya no se requieren las tradicionales rígidas visas que son establecidas con mucha anticipación, sino que cualquier turista de cualquier latitud del mundo puede presentarse al Paraguay y acceder a una visa de su arribo al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Se consiguió la posibilidad de instituir un régimen especial con reducción para los combustibles de las aeronaves. Paraguay hoy tiene operando varias aeronaves, hace poco no teníamos prácticamente sino una sola que están. Hoy día tenemos Copa, TACA, American Airlines, tenemos una empresa de vuelos regionales, tenemos Sol. Ojalá Dios quiera que a través de una empresa que está haciendo vuelos domésticos acá para Iberia, ¿cómo que se llama? Air Nostrum, perdón. Tenemos posibilidades de hacer una alianza estratégica con Air Nostrum, tener vuelos regionales, y dentro de este año yo les solicito que nos ayuden para que volvamos a restablecer la conexión Asunción-Madrid con Iberia y de esa manera recuperar un mercado que hasta hoy no existía. Paraguay tiene varios elementos importantes, las reducciones jesuíticas, que es motivo de orgullo, tiene el shopping abierto más grande del mundo, que es la Ciudad del Este, tenemos la Catarata del Iguazú, tenemos las usinas de Itaipú y Yacyretá, tenemos, como les dije, el Chaco paraguayo, tenemos una serie de elementos muy importantes que yo creo que como turismo pueden ser atractivos, y hemos tomado la decisión últimamente de hacer algunos feriados móviles para que tengamos más días de turismo interno y ojalá con la presencia de ustedes. El turismo de España, que realmente está a la vanguardia a nivel del mundo, debe ser un claro ejemplo en el cual se refleje el turismo de mi país. Luis Carlos Asenjo le pregunta, señor presidente, el secretario de Estado Gracia se ha referido en su presentación a la cooperación española en Paraguay para la alfabetización. ¿En qué otros campos desearía usted la ayuda de España, tanto del Gobierno como de nuestras organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Mensajeros de la Paz, cuyo presidente y fundador, el padre Ángel, está con nosotros y que está planeando actuar socialmente en su país? El PRODEPA, Proyecto de Alfabetización de Adultos, ha sido un modelo realmente muy importante, muy señero para nosotros.
Gran parte de la población hasta hace poco no sabía, sino, como se dice, utilizar las huellas dactilares para firmar porque no tenía una formación formal de la educación. Hoy día, a través de Prodepa, se hizo un trabajo masivo de alfabetización de adultos. Creo que es un ejemplo modelo. Se ha hecho en forma bilingüe, español-guaraní, que también ha sido aplicado para otras regiones aquí de España. Respecto a la presencia del padre como mensajero de la paz, creo que todos los proyectos que sean de desarrollo, de paz y de progreso van a ser bien recibidos, pero a mí me seduce más que como antes de venir a solicitar préstamo a España, ustedes vean en este presidente y en este gobierno la firme decisión de venir a invitarles a ir a invertir al Paraguay y dejar por un lado. La situación de España, de luego, no amerita a tener la generosidad que tuvieron siempre con nosotros con créditos, muchos de ellos a fondo perdido. España ha trabajado siempre históricamente con el país a través de AESI en proyectos de desarrollo, como por ejemplo la provisión de aeronaves, los aviones caza, muchas patrulleras. El ejército en general ha sido convenientemente armado por el gobierno español, por el ejército español. En el Chaco, ese proyecto de acueducto amparado en una experiencia que tienen ustedes en la zona sur este del territorio con construcción de acueductos ha sido muy bien valorado, y varios créditos españoles fueron utilizados permanentemente en diversas áreas, sobre todo en la parte de educación. A nosotros nos encantaría que sigan apoyándonos con créditos, ojalá alguno de ellos a fondos perdidos, pero lo que hoy realmente queremos es que vayan a invertir, porque Paraguay está en condiciones, con la presencia de inversionistas españoles, de poder desarrollarse y poder ser un país referente industrial de América del Sur. Ya para terminar, Carmen Cifuentes le pregunta cuál será su futuro político y personal, si usted será y se ve como presidente en la sombra, y si se está implicando usted o de qué modo se está implicando en la campaña electoral. Yo les decía que cuando acepté el compromiso de ser presidente de la República, lo hacía por varios motivos. En primer lugar, siempre quise ser presidente de la República. Sería absolutamente deshonesto de mi parte decirle que no, obvio, que no quise ser presidente. En ocasión de haber ejercido la vicepresidencia, tuve 282 días de ejercicio de la presidencia. Casi un año del gobierno de Lugo, estuve como presidente en ejercicio por diversos motivos, por viaje del presidente y porque en ocasión de su enfermedad, cuando fue diagnosticado con el linfoma, tuvo que viajar en varias ocasiones al extranjero para ser sometido a su tratamiento. Durante todo ese periodo de tiempo yo ejercí la presidencia de la República. El hecho de haber asumido el 22 de junio, les diré con absoluta sinceridad, además de cumplirse un sueño, un anhelo, un deseo, era para mí la formalización de algo que lo venía haciendo de alguna manera en forma indirecta. A los 50 años, estar inhabilitado para ocupar cargos públicos y con el agravante de no recibir un solo guaraní en concepto de jubilación, es lo más traumático que le puede pasar a una persona. Es la muerte civil de un político, quedar a los 50 años amputado de miembros superiores e inferiores sin poder candidatarse. Yo no puedo volver a candidatarme a presidente ni a otros cargos, probablemente pueda ayudar a mi partido. Yo le decía, soy militante del Partido Liberal Radical Auténtico, fui presidente de mi partido y con seguridad voy a acompañar a algunos amigos y parientes que siguen en el ejercicio de la actividad política. ¿La otra pregunta era? Pues la he perdido, pero si va a apoyar a alguien. Si va a apoyar a alguien, es evidente. No, yo no soy eunuco. Políticamente hablando, yo estoy bien definido. Yo soy militante del Partido Liberal Radical Auténtico y yo, por supuesto, que deseo que mi partido gane las elecciones. Pero independientemente, sea cual fuera el ganador de las próximas elecciones, sea de mi partido o sea del otro partido político, tengan la absoluta certeza que voy a trabajar con el mismo profesionalismo. Y yo no estoy haciendo campaña electoral en forma activa. Me estoy dedicando exclusivamente a gobernar el país porque considero que la mejor manera de ayudar a mi partido
es haciendo un buen trabajo en el ejercicio del gobierno. El presidente Rajoy le pidió ayer que traslade usted a quien resulte elegido presidente de Uruguay, quien sea, de Paraguay, el día 21 su invitación a visitar España antes incluso de que tome posesión. También nosotros ponemos a su disposición esta tribuna para el nuevo presidente para contribuir al mejor conocimiento de Paraguay y a las relaciones con España. Y ya para despedir, salvo que usted quiera añadir alguna otra cosa, don Juan Iranzo, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna. Muchas gracias. Buenos días. En nombre de BT, Asisa y Red Eléctrica queremos agradecer muy sinceramente al presidente Franco su presencia en este acto, su magnífica exposición, al secretario de Estado su acertada presentación, a todos ustedes su asistencia y, desde luego, a José Luis el gran esfuerzo que hace a través de Fórum Europa para organizar estos actos. Realmente, el presidente ha hecho una exaltación de Paraguay, yo me atrevo a decir que apasionada, con entusiasmo, pero realista en todo el momento. Ha puesto de manifiesto las grandes riquezas naturales que tiene, las grandes oportunidades, sobre todo por disponer de esa riqueza, es una energía muy barata, por tener mano de obra que se está formando y cualificando, pero sobre todo, y creo que eso es muy importante, porque funciona el Estado de Derecho, porque la seguridad jurídica es fundamental. Por tanto, creo que de una manera muy realista ha puesto de manifiesto el potencial de crecimiento de su país y las oportunidades que se abren para las inversiones extranjeras, muy especialmente para las españolas, en Paraguay y en el Chaco muy especialmente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos.